Bien, pues vamos ahora a tener el momento de la predicación de la palabra de Dios. Va a ser el hermano Bill quien comparta hoy la palabra y pues, pedimos al Señor su gracia y bendición. Siempre es privilegio y gozo estar con ustedes otra vez. Tengo que darte los saludos de los hermanos en Escocia y en Po también. Ahora, shall we turn to God's Word? Ahora vamos a volvernos a la palabra de Dios. The Gospel of John, chapter 19 and verse 17. En el capítulo de Juan, capítulo 19, en el versículo 17. Y llevando su cruz salió al lugar que se llama lugar de la calavera, el cual en hebreo se llama Gólgota. Jesus Christ, the God-man Redeemer, bearing his cross, went out. El Señor Jesucristo, el Dios hombre redentor, tomando su cruz, salió. He left Jerusalem to die for the sins of men. Él dejó Jerusalén para morir por los pecados de los hombres. Jesus had a most wonderful love for Jerusalem. Jesús tenía un amor muy maravilloso por Jerusalén. I had a great love for the village where I was born. Tengo yo un gran amor por el pueblo en el cual yo nací. And I knew it so well. Y yo pues lo conocía muy bien. I loved it and I loved the people who lived there. Yo lo amaba y también amaba pues la gente que vivía ahí. And I remember when I left school and was ready to go and study in Glasgow. Y me acuerdo cuando pues yo dejé el instituto y fui a estudiar en Glasgow. I went out with a dog to have my last walk. Salí con mi perro a dar mi último paseo. And on the hill, looking down at Pennycook, my hometown. Y pues sobre la colina, viendo a Pennycook, mi ciudad natal. I knew I would never live there again. Entonces yo supe que nunca más iba a volver a vivir allí. I had loved ones who were there, but I would never live there again. Tengo a personas queridas que viven ahí, pero yo nunca volví a vivir más allí. My love for my village was nothing compared to the love of Christ for Jerusalem. Mi amor por mi ciudad natal pues es nada en comparación con el amor de Jesucristo por Jerusalén. In a very special way, it was his Father's place. En un sentido muy especial fue el lugar de su Padre. God appointed that his people would build a temple there. Dios había pues ordenado o designado que hubiera un templo allí. It would be a temple for the sacrifice of animals for sin. Que habría un templo para el sacrificio de animales por el pecado. It would be a place of worship. Que habría un lugar and communion with God. Un lugar de culto, de adoración y comunión con el Señor. And he had to leave that place. Y tenía que dejar pues este lugar. It was the place of sacrifice of blood. Era el lugar de sacrificios de sangre. The blood of each animal sacrificed pointed to Jesus Christ. La sangre de cada animal sacrificado apuntaba a Jesucristo. When he gave his life, it would not be in the temple. Cuando él dio su vida, no sería entonces en el templo. He loved the temple. Él amó el templo. He loved it because it was the place where God's people met with God. Lo amó porque era el lugar donde el pueblo de Dios se encontraba con Dios. And carrying his cross, he went out. Y entonces, tomando su cruz, él salió fuera. To a place called the place of the skull. A un lugar llamado el lugar de la calavera. And there they crucified him. Y entonces lo crucificaron. He loved Jerusalem. Él amó Jerusalén. It was the place where God would meet with sinners.
Era el lugar donde Dios se iba a encontrar con pecadores. He loved Jerusalem that spoke of God's holiness. Él amaba Jerusalén, en la cual hablaba de la santidad de Dios. And it spoke of God's people being allowed to draw near to God through the sacrifice of an animal. Que hablaba también del pueblo de Dios siendo al que se le permitía acercarse a Dios a través de la sangre de los animales. He loved the people who lived in Jerusalem. Él amaba a la gente que vivía en Jerusalén. He loved to see the children running in the streets. Él amaba ver a los chicos o los niños jugando en las calles. He loved the people who came every year for the festival, En las fiestas. las fiestas. Él amaba pues a toda la gente que venía cada año a las fiestas. And he wept many tears because the people of Jerusalem would not come to him. Y él derramó muchas lágrimas porque la gente de Jerusalén no vendría a él. But Jerusalem put him out. Pero Jerusalén lo puso a él afuera. The intensity of his sufferings. La intensidad de sus sufrimientos. Every sacrifice pointed to his sacrifice. Cada sacrificio del Antiguo Testamento apuntaba a su sacrificio. But he would not be sacrificed in the temple in Jerusalem. Pero él no sería sacrificado en el templo de Jerusalén. There was such an intensity in the pain that Jesus felt when he had to leave Jerusalem. Había una intensidad en el dolor, en el sufrimiento de Jesucristo cuando salió de Jerusalén. He went from the people he loved, his own people. Él fue por la gente que él amaba, a su propio pueblo. And in a very real way, he went from God, his Father. Y en un sentido muy real, él salió por Dios su Padre. He loved God more than anything. Él amaba a Dios más que a cualquier otra cosa. He had never been separated from God. Nunca él había sido separado de Dios. The man Christ Jesus, El hombre Dios Jesús he was never separated from God. nunca estuvo separado de Dios. Of course, the Son of God would never be separated from God the Father and God the Spirit. Por supuesto, el Hijo de Dios nunca sería separado de Dios Padre ni Dios Espíritu. But the man Christ Jesus cried, "Why have you forsaken me?" Pero el hombre Jesucristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He knew that he would one day be cast out of Jerusalem. Él sabía que un día sería echado fuera de Jerusalén. And in love to his Father and his Father's will, Y él amaba pues a su padre y la voluntad de su padre. he was willing to go. Y él pues estuvo dispuesto a ir. He was willing to leave the people he loved, Él estuvo dispuesto a dejar a la gente que él the amaba, place he loved. el lugar que él amaba. We can never understand how much the temple meant to the people of God in the Old Testament. Nunca podremos imaginar ni saber lo que significaba el templo de Dios para el pueblo del Antiguo Testamento. It was the place that they would come with their sins. Era el lugar a donde ellos llegaban con sus pecados, They would bring their animals for sacrifice. al cual traían los animales para los sacrificios, And they prayed that God would accept them. y oraba para que Dios los aceptara. The gates of Jerusalem were shut against Christ. Las puertas de Jerusalén fueron cerradas contra Cristo. The gate of heaven was shut against Jesus. Las puertas del cielo fueron cerradas contra Jesús. There was only one door that was open to the precious Lord Jesus. Solamente había una puerta que estaba abierta para nuestro precioso Señor Jesucristo, The gate of hell. la puerta del infierno. Can we understand this? ¿Podemos entender esto? How much he loved Jerusalem. ¿Cuánto él amó Jerusalén? It was the place that his father had chosen to meet with his people. Era el lugar que el Padre había elegido para estar con su pueblo. Have you ever known that holy place close to you? ¿Habéis alguna vez conocido algún lugar santo cerca de donde vosotros vivís? You have seen others come and they have professed faith in the Lord Jesus Christ.
han venido pues otra gente profesando fe en el Señor Jesucristo and they were accepted as members in the congregation. y fueron aceptados como miembros en la congregación. They were allowed to go to the Lord's table and take the wine and the bread. Fueron permitidos de venir a la mesa del Señor y participar del pan y de la copa. What is the difference between them and you? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y tú? Are you aware that they once knew that the gate of heaven was closed to them? ¿Has alguna vez sabido que las puertas del cielo estuvieron cerradas para ellos? Did you know that the Lord's table was closed to them? ¿Sabíais que las puertas de la mesa del Señor estaban cerradas para ellos? But one day they came to understand Pero un día ellos llegaron a comprender that in Christ heaven was open to them. que en Cristo el cielo se les abrió a ellos. They believed in Christ, Creyeron en Cristo and they had the assurance of grace that heaven was now open to them. y tuvieron la seguridad de la gracia de que la puerta del cielo se le había abierto para ellos. But leaving Jerusalem, the place he loved, the only place open to him now was hell. Pero dejando Jerusalén ahora, el único lugar abierto para él era el infierno. And he came to the place called the place of the skull. Y llegó entonces al lugar llamado lugar de la calavera. Not the place of the whole body, of the dead whole body, No el lugar del cadáver, de todo el cadáver, but only the skull. sino de solamente la calavera. The head of the church would suffer, La cabeza de la iglesia sufriría. so that the body of the church would not suffer. El cuerpo de la iglesia no sufriría. It's quite a thought. Es un pensamiento importante. And you must think this thought. Why only the head of the church Y tenéis, and not the whole body? y tenéis que pensar en esto. ¿Por qué la cabeza de la iglesia y no todo el cuerpo? He came to give himself, Él vino para entregarse a sí mismo. the head of the church for all of the church. La cabeza de la iglesia por toda la iglesia. He was banished from Jerusalem, Él fue expulsado de Jerusalén and everything was taken from him. y todas las cosas les fue tomadas. They parted his clothes and gave it to this one and that soldier. Partieron sus vestidos y los repartieron entre los soldados. And they left the Lord Jesus Christ with no right. Y pues dejaron al Señor Jesús sin ningún derecho. Many people in England are tried by the courts in England and in Scotland. Mucha gente en Inglaterra y en Escocia pues son llevados a los tribunales. And the highest court in the United Kingdom can say this person is guilty. Y pues el Tribunal Supremo en el Reino Unido dirá esta persona es culpable. He must pay a great fine or go to prison. Y pues tiene que pagar entonces una gran multa o ir a prisión. But that person has a right to appeal to the Court of Europe. Pero esa persona tiene el derecho a apelar al Tribunal de toda la Unión Europea. Paul was before King Agrippa. Pablo estuvo delante del rey Agripa. He said, I want to appeal to Caesar. Y dijo, yo apelo a César. It was the highest court then in the world. En aquel entonces era el tribunal más alto, supremo en todo el mundo. And he had this right because he was a citizen of Rome. Y él tenía pues ese derecho porque era ciudadano de Roma. The Jewish priest says he is guilty. Los sacerdotes judíos dijeron él es culpable Because he says he is the Son of God. porque él dijo que él es el Hijo de Dios, But they were not allowed to take his life. pero no fueron permitidos, no se les permitió quitarle la vida. And so they brought him before Pilate.
Y de esa manera pues lo llevaron delante de Pilato, the civil court. el tribunal civil, la corte civil. And Pilate said, you're not guilty, but I must punish you because the Jews want you to be crucified. Y Pilato dijo, tú no eres culpable, pero te tengo que castigar porque los judíos quieren que tú seas crucificado. And when Christ was put out of Jerusalem, Y entonces Cristo fue puesto fuera de Jerusalén, they took away his right. le quitaron por lo tanto su derecho. They did not allow him to appeal to Caesar. No le dejaron por lo tanto apelar a César. You have rights. Vosotros tenéis derechos. In Scotland, if I am driving too fast, or the police think I am driving too fast, they may say you're guilty. En Escocia, si yo estoy conduciendo el coche muy rápido o la policía piensa que lo estoy conduciendo muy rápido, me dirán, tú eres culpable. And I have rights. Pero tengo derechos. I can say to the police, was the camera calibrated that day? Was it checked? Was it in working order? Yo puedo decir, bueno, la cámara estaba en orden, esa fecha estaba bien calibrada, estaba en orden. No, they said it was calibrated 2 weeks ago. Ellos dicen, no, fue regulada, ajustada hace 2 semanas. Then I have the right to say, no case against me. Entonces yo tengo el derecho de decir, pues bueno, no tengo ninguna acusación en contra de mí. Because every day the camera must be calibrated. Porque cada día la cámara tiene que ser ajustada. I have rights. You have rights. Yo tengo derechos, vosotros también tenéis derechos. Many, many rights that we have. Tenemos muchos derechos. And they are important for us. Y son importantes para nosotros. Young people in Scotland have the right to go to university and they don't need to pay. La gente joven en Escocia tiene el derecho de ir a la universidad y no tienen que pagar. If any of you young people go to the university in Scotland, you don't have to pay. Si alguno de vosotros jóvenes que vais a estudiar a Escocia, no tenéis que pagar allí. That is the right that Scotland has given to even young Spanish people. Este es el derecho que han dado pues las autoridades en Escocia, incluso pues a los jóvenes en España. When the man Christ Jesus was born in Bethlehem, cuando el Dios hombre Jesucristo nació en Belén, it meant that he had the right to the love of his mother. Significaba que él tenía el derecho de la ley de su madre. He was born naked. Él nació desnudo. He was washed, he was clothed. Fue lavado, fue vestido. He had the right to life. Tenía el derecho a vida. And he enjoyed that right as you enjoy your rights. Y él disfrutó ese derecho como vosotros disfrutáis vuestros derechos. But when they sent him out of Jerusalem, pero cuando lo echaron fuera, lo sacaron de Jerusalén, he had no rights. No tenía ningún derecho. They would not even let him keep his clothes. Ni siquiera le dejaron guardar su manto, su ropa. You have a right to keep your clothes. Vosotros tenéis derecho de guardar vuestras ropas. No one is allowed to take your clothes away from you. They are yours. Nadie pues se le permite o tiene el derecho de quitar vuestras ropas, porque son vuestras. But they took that right away from the Lord Jesus. Pero le quitaron ese derecho al Señor Jesús. Even someone who has taken life, he is put in prison, but they do not take his clothes away. Incluso alguien que ha pues asesinado a otro, lo ponen en la prisión, pero ni siquiera a él le quitan la ropa. But they took it all away from the Lord Jesus Christ. Pero se lo quitaron todo a nuestro Señor Jesucristo. They left him with no rights. Le dejaron sin ningún derecho. No rights before men. Ningún derecho delante de los hombres. And no rights before God. Ningún derecho delante de Dios. They took these rights away from Jesus. Quitaron esos derechos a Jesús. But he gave them. Pero él se los dio. He gave them to them. Él se los dio a ellos. How many angels could have come if he said, please come and help me?
¿Cuántos ángeles pudieron haber venido si solamente él hubiera dicho, venid y ayudadme? He had the right as the Son of God to send the angels wherever he wanted. Él tenía el derecho como hijo de Dios de enviar a los ángeles donde quiera que quisiera. He gave up that right. Él pues puso aparte este derecho. He became lower than the angels. Él llegó pues a ser el Señor de los ángeles. They took all these rights away from the Lord Jesus. Él pues puso aparte todos estos derechos del Señor Jesús. When Adam sinned, Cuando el pecado de Adán, he discovered that his shame was nakedness. Entonces él descubrió pues que la vergüenza de estar desnudo. And God gave even to Adam the sinner a covering to cover his naked body. Y Dios entonces incluso a Adán, el pecador Adán, le dio pues unos vestidos para cubrir sus... They took that away from Jesus. pero quitó esto al Señor Jesús. And they took his honor away from Jesus. Y también quitó ese honor al Señor Jesús. The soldiers had honor. Los soldados tenían honor. They received some extra money when they went to a crucifixion. Ellos recibían pues un dinero extra cuando iban a una crucifixión. They were paid by their government. Eran pagados por el gobierno. And then the yapa. Y la yapa. When you go to buy, cuando quiere un kilo de arroz en Perú, the balance no está bien, entonces es menos de un kilo y dice y la yapa y se pone en Perú yapa, ya entiendes. And so the ñapa for the soldiers was the clothing of the man who was to be crucified. Pues la yapa de los soldados era la ropa de de aquellos que van a ser crucificados. They took the honor away from Jesus. Quitaron la honra, el honor a Jesús. He hung in shame on the cross at Calvary. Él fue colgado en vergüenza sobre la cruz en Calvario. Shem and Japheth discovered that their father had drunk wine and he was drunk and he was lying naked. Shem y Jafet, los hijos de Noé, pues vieron que su padre pues había estado bebiendo y estaba desnudo. And do you remember what they did? ¿Y os acordáis qué hicieron ellos? They took a covering. Tomaron entonces pues un trozo de tela. Shem held it. Shem se lo puso en el... And Japheth. Y Shafet también. Remember? ¿Os acordáis? And they walked backwards. Y entonces andaron hacia atrás. To cover their father's shame. Para cubrir la vergüenza de su padre. There was no one to cover the shame of the Lord Jesus. Pero no había nadie para cubrir la vergüenza del Señor Jesús. Not Mary. No María. Not Peter. No Pedro. Not John, who loved him so much. No Juan, aquel que lo amaba tanto. None of the disciples. Ninguno de los discípulos. Did they go and cover the shame of the Lord Jesus Christ? Ninguno de ellos fueron a cubrir la vergüenza del Señor Jesús. They left him with no honor. Lo dejaron sin ningún honor. When the sinner comes before God, cuando el pecador viene delante de Dios, God, he pleads, I am naked before your holiness. Entonces el pecador dice, pues clama, estoy desnudo delante de tu santidad. I have nothing to cover my sins. No tengo nada para cubrir mis pecados. God, you see my shame. Dios, tú ves mi vergüenza. And God, in love and mercy, will cover the sinner. Y Dios, en amor y misericordia, cubrirá al pecador.
And you know what he covers the sinner with. Y sabéis qué es aquello que cubre al pecador. The robe of the righteousness of the Lord Jesus Christ. Las ropas de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Christ was left with no honor before men or God. Cristo pues fue dejado sin derechos y honor delante de los hombres. But God does not leave his people like this. Pero Dios no dejó a su pueblo así. They are guilty of hell. Ellos son culpables merecedores del pecado, And del infierno, perdón. He will forgive them for Christ, Pero los perdonará por Cristo. and in love he will cover them Y en amor Él los cubrirá with the righteous robe of the Lord Jesus Christ. con las ropas de justicia de nuestro Señor Jesucristo. For many years I traveled into Czechoslovakia, Hungary, Romania, Ukraine. Durante muchos años estuve viajando a Checoslovaquia, Ucrania, Rumanía, Under communism. durante el comunismo. And perhaps for 3 weeks or more I would not have a douche, I would not have a shower, I would not have a bath. Y tal vez durante 3 semanas o más no tenía pues ningún baño, ninguna ducha. I would only have opportunity to wash my face and my hands. No solamente pues tenía la oportunidad de lavar mis manos y mi cara. One year I was coming home and I went to visit to ask friends in Holland, can you give me a bed for tonight? Un día, pues un año, volviendo a casa a unos amigos en Holanda y les pedí si me podían dar una cama durante la noche. They have 4 sons Tenían 4 hijos and they were all in bed asleep. y estaban todos en la cama durmiendo. And they took the smallest son from his bed and they put him in a bed beside his brother. Y entonces pusieron al niño más pequeño en una cama y se lo pusieron en la cama de su hermano. He was sleeping. Él estaba He durmiendo. did not know. Él no lo supo. And I had his bed. Yo tuve pues entonces su cama. And in the morning I was up and I had a shower and I was downstairs taking my breakfast. Y pues entonces por la mañana pues tuve mi ducha y bajé para tener mi desayuno. And there was a big cry of pain from upstairs. Y hubo pues un gran grito de dolor arriba. Who's been sleeping in my bed? ¿Quién estuvo durmiendo en mi cama? You can perhaps gather why he asked this. Tal vez podéis imaginaros por qué preguntó eso. El olor, ¿no? I had not had a douche or a baño for 3 weeks. No había tenido yo pues ninguna ducha o baño durante 3 semanas. And he could smell my body. Y podías oler su cuerpo. There is something very precious about the righteous robe of the Lord Jesus Christ. Hay algo muy hermoso en la ropa de justicia de nuestro Señor Jesucristo. You see sheep in the fields whenever you go into the country. Veis allí donde quiera que vais en el país, veis allí pues ovejas en el campo. And we take the wool of the sheep to make beautiful clothes. Y tomamos entonces la lana de las ovejas para hacer pues ropas preciosas. Beautiful clothes. Ropas muy bonitas. But the loveliest robe that was ever made Pero la ropa más preciosa que jamás se hizo was made from the wool that came from the Lamb of God. Pero fue hecha de la lana que vino del Cordero de Dios. Because in him there was no spot or blemish or sin. Porque en él no hubo ninguna mancha, ni defecto, ni pecado. And his robe of righteousness. Y su ropa de justicia. There can never be such a lovely piece of clothing. Nunca podrá haber una ropa igual que esta ropa de Jesús. He takes it off. Él se la quitó. His sinless, spotless body. Su cuerpo sin mancha ni pecado. And he gives it to his child. Y se la dio a su hijo. And the child will take it. Y el hijo se la tomó.
It smells of Jesus. Y olía a Jesús. The sacrifice is ugly. El sacrificio es feo. Death is ugly. La muerte es fea. But the sacrifice of Jesus has a sweet smell in the nostrils of God. Pero la muerte del Señor Jesucristo tiene un olor suave, bueno, al olfato de Dios. The sacrifice of Christ has these two parts. El sacrificio de Jesucristo tiene estas dos partes. One part is ugly. His blood was poured out. Una parte es fea, su sangre fue derramada. But the other part is, it is beautiful to God. Pero por otra parte es hermosa a Dios. That sacrifice of Christ. Este sacrificio de Cristo. They took away his rights. Le quitaron sus derechos, They took away his honor. le quitaron su honor, They took away his clothing. le quitaron su ropa. But in that sacrifice of Christ for our sins, Pero en este sacrificio de Cristo por nuestros pecados, there is the ugliness that our sins had to be punished by death, by blood. está la fealdad de que nuestros pecados tenían que ser castigados por la muerte. And there is the most beautiful part of the sacrifice, Y entonces en la parte más hermosa del sacrificio de Cristo, that it pleased the law of God. de que agradó a la ley de Dios And was beautiful to God, y es hermosa a los ojos de Dios, because it was the sacrifice of the Lamb of God porque es el sacrificio del Cordero de Dios that takes away the sins of the world. que quita el pecado del mundo. Oh, queridos hermanos, a mi edad no voy a aprender mejor el castellano. Discúlpame. No sé cómo cada uno de nosotros cuántos días más tenemos para servir a Él. Él tiene derecho sobre nosotros, cada uno, hasta nuestro corazón, porque Él dice: mi hijo, dame tu corazón. Nuestro derecho es para dar a Él nuestro amor, nuestros pensamientos, lo que he oído. Sentamos, es para dar todo lo que somos a Él. Este es nuestro derecho, para dar todo que somos a Él, hasta nuestro corazón. Dame pues. Es para dar honra a Cristo, es para dar los derechos a Cristo, y es para dar nuestro testimonio limpio en este mundo, que más y más personas, jóvenes, niños, adultos, ancianos, pueden oír el Evangelio, que Él ha salido de Jerusalén cargando por su cruz para dar todo, sus derechos, su honra, su ropa, libremente,
en love al Padre, en amor al Padre y a su pueblo. The head died for the body. La cabeza murió por el cuerpo. Gracias.